cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Tenemos, por supuesto, información para ofrecerles y en el transcurso de esta edición informativa vamos a revivir la conversación que en vivo mantuvimos en la mañana de hoy con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el ingeniero Matías Lestani, que estuvo en los estudios de Chacra Televisión y habló de todo. Pero ahora tenemos algunos de los temas de esta jornada para compartir. Sin seguridad jurídica el futuro será escabroso, así lo señalaron desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, sumándose al rechazo contra el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja. Estudian cómo reducir la emisión de gases sin afectar el rinde de la caña de azúcar. Un equipo de investigación integrado por especialistas del INTA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET determinó que es posible reducir las emisiones de óxido nitroso sin afectar los rendimientos. Nuevas medidas sanitarias para el movimiento de Hacienda ante la emergencia agropecuaria. Ante la situación producida por los incendios y sequías en varias provincias del centro norte del país, el SENASA adoptó una serie de medidas excepcionales para los partidos, departamentos o provincias declarados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en estado de emergencia y o de desastre agropecuario durante este año. Pronóstico climático para los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este martes 15 grados la mínima, 22 la máxima, mayormente nublado. Para el miércoles 15 grados la temperatura mínima estimada, 25 la máxima, con tormentas aisladas. Mientras que para el jueves se prevén tormentas aisladas, 15 grados la temperatura mínima esperada, 24 la máxima. Sin seguridad jurídica el futuro sería escabroso. Así lo señalaron desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Con retroceso no hay avance, señalaron, y dijeron que tienen gran preocupación frente a las nuevas medidas, a las que calificaron como improvisadas, anunciadas por el Poder Ejecutivo en relación al cierre de exportaciones para el aceite y la harina de soja oportunamente y el incremento de las retenciones a las exportaciones en 2 puntos en segunda instancia. Para CAIR es alarmante, señalaron, observar los ataques dirigidos de forma indiscriminada contra uno de los principales sectores productivos de nuestro país. Remarcaron desde la Cámara que la producción agropecuaria y todas las industrias que dependen de manera periférica de este sector son un verdadero generador de puestos de trabajo, inversión y desarrollo de mercados y divisas, y sin lugar a dudas medidas como estas impactan negativamente y en sentido contrario a las que se buscan, según señalaron desde su punto de vista. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con lo sanitario, exportación de uva sin bromuro, inspecciones del SENASA. Estamos realizando el despacho de una mercadería uva fresca a Brasil por sistema de mitigación de riesgos con análisis de laboratorio para comprobar que no están ciertas plagas que ellos están exigiendo. Este proceso se inicia con la inscripción de los productores, se registran los productores que quieren exportar a Brasil y SENASA comienza a hacer operaciones como es colocar trampas de seguimiento de caídas de lobesia. Posteriormente, una semana, 10 días antes de realizar la cosecha,
se hace una prospección a campo buscando estadios inmaduros y adultos de lobesia, y cuando esto es positivo, o sea que no, negativo mejor dicho, o sea que no se han encontrado estos estadios y el registro de trampeos es el adecuado, se autoriza a cosechar. Posteriormente se hace un análisis, un muestreo de toda la mercadería que se va a exportar y se extrae una muestra de uva que es analizada en los laboratorios de SENASA y de la provincia, con colaboración de la Sanidad Vegetal de la provincia. Nos vamos ahora a Salta, porque allí en nuestra recorrida informativa federal cotidiana te contamos cómo están trabajando, evaluando la declaración de emergencia para la zona de Cachi por tormentas. Mantuvimos una reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia, integrada por todos sus miembros. La verdad que quiero agradecer la presencia y el compromiso tanto de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Intendencias, Rentas de la provincia, el INTA, SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, la gente del Banco Nación, que estuvieron presentes hoy. Un día difícil y triste porque durante casi 2 semanas, esto es un evento meteorológico el día 28 de febrero, estuvimos relevando varios parajes del municipio de Cachi, donde las pérdidas son casi totales en la mayoría de pequeños productores que tienen agricultura de subsistencia, en muchos casos son productores de la agricultura familiar, en una época que ya la cosecha está a punto de iniciarse, con lo cual las pérdidas son totales, porque no se recuperan esos cultivos. La fruta ya estaba madura, así que si la fruta no se cayó y quedó en el piso, se termina pudriendo y no sirve ni para consumo, con lo cual la situación es muy compleja. Pudimos relevar 160 productores, creemos que todavía quedan algunos. Estos son más de 300 hectáreas en la zona ya relevadas y ya cuantificadas, donde poroto, pimiento para pimentón, incluso alfares se han visto muy perjudicados. Acabamos de firmar un acta donde todos los integrantes de esta Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario estamos pidiéndole al Ejecutivo Provincial, al gobernador Gustavo Sáenz, que evalúe la posibilidad de declarar la emergencia y el desastre agropecuario en estos parajes de la localidad de Cachi. Mucho se habla de las consecuencias de la guerra en Ucrania en lo que tiene que ver con el precio y el abastecimiento de alimentos a nivel internacional. Fíjense este informe de la televisión alemana que refiere a la situación de los vinos en la Argentina. Es tiempo de la vendimia en la provincia argentina de Mendoza, tiempo de cosechar las mejores uvas. Pero José Zucardi, uno de sus principales bodegueros y presidente de la Corporación Vitinícola Argentina, observa con intriga el impacto que la invasión de Ucrania por Rusia tendrá en la exportación de vinos. El año pasado más o menos un 1,3% de las exportaciones de Argentina fueron a Rusia y aumentó respecto del año 2020 un 30%. En realidad las exportaciones de Argentina aumentaron en general a todos los destinos del mundo, aproximadamente un 20%. No tenemos realmente una referencia de qué puede pasar, la guerra es muy reciente. La Asociación Bodegas de Argentina celebró este sábado la fiesta anual de la vendimia, pero entre sus integrantes reinaba la preocupación por los efectos de la guerra más allá de las exportaciones a Rusia. A la logística internacional que ya tenemos bastante compleja, seguramente le va a agregar más problemas, y a eso hay que sumarle
el impacto en costos que seguramente vamos a tener, en todo lo que tiene que ver con la energía, que en nuestra matriz de costos puede ser importante, no solamente para la industria directamente, sino para los proveedores. La guerra de Ucrania amenaza con afectar mucho más que la actividad vitivinícola en la economía de Argentina, según advierte el especialista Carlos Aviagle. El conflicto bélico ha estallado justo cuando el dividido gobierno de Alberto Fernández ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los problemas que nos va a acarrear tienen que ver principalmente con que nos va a generar más inflación por el aumento del precio de los alimentos a raíz del aumento de los cereales a nivel mundial. Nosotros estamos importando gas licuado, prácticamente vamos a tener que aumentar como en un 20% más los buques que van a venir. El encarecimiento de los hidrocarburos puede alentar las inversiones en el área de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Pero en la vecina Río Negro se resienten las exportaciones de peras y manzanas a Rusia. El alza de los precios de la soja, el maíz y el trigo reporta más ingresos de divisas para la región pampeana, pero también recalienta una inflación que alcanza el 50%. Así lo advierte Diego Montón, uno de los coordinadores de la Mesa Agroalimentaria Argentina, que representa a pequeños agricultores y vende sus productos en locales como el almacén campesino de la ciudad de Mendoza. Si bien podría ser una oportunidad para la Argentina, en realidad se traduce también en un aumento significativo de precio en el mercado interno. Hay costos que tienen que ver con la energía, con el petróleo, con fertilizantes, con diversos insumos que también como consecuencia de la guerra están aumentando. La vendimia es una fiesta en Mendoza, pero los festejos no escapan a la creciente conflictividad internacional. A lo largo del fin de semana estuvimos contándoles las instancias luego de los anuncios formulados el viernes, después de las 20, por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con relación al paquete de medidas que irá anunciando, según anticipó, a través de cada uno de los ministros de las áreas correspondientes en el transcurso de la semana. Y en ese marco debemos decir que había planteadas reuniones. Lo primero que ocurrió fue una conferencia de prensa del titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, dando a conocer las medidas que ya hemos ampliado y que vamos a desglosar en un ratito nada más en la entrevista que mantuvimos en vivo esta mañana en Chacra Televisión con el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Matías Lestani. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo ahora? La reunión de empresarios por la denominada guerra contra la inflación, que lo que busca es retrotraer los precios a sus niveles de febrero. Como lo anticipó Alberto Fernández, los ministros de cada cartera irán reuniéndose o manteniendo encuentros con el objetivo de plantearles a los empresarios, a los sindicalistas, a los movimientos sociales, cuáles son las medidas previstas para esta lucha. En tal sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, junto al secretario de Comercio Interior, están recibiendo supermercadistas e industriales del sector de alimentos. Pasadas las 10 de la mañana comenzó la reunión que prosigue entre estos funcionarios y representantes de la industria alimenticia y los supermercados. ¿Qué es lo que se buscaría o plantearía desde el sector oficial con la mira en los aumentos de precios de alimentos y otros artículos de consumo masivo a los que se considera injustificados? Sería tratar de intensificar los acuerdos de precios logrados hasta ahora. Buscarían retrotraer parte de esos precios hacia los niveles de mediados de febrero, antes de la invasión de Rusia a Ucrania y la disparada de las materias primas a nivel global. Mientras Culfas preside la reunión con los empresarios de la COPAL, la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, y la ASU, que es la Asociación de Supermercados Argentinos, por su parte, hay que decir que el secretario de Comercio Interior también tiene previstos encuentros en el transcurso de la jornada. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo dijo que la cuestión de las uvas no tiene justificación en costos, sino en motivos especulativos, y en eso, advirtió, vamos a ser muy duros. Cuando se le consultó a qué referían como muy duros, dijo: usaremos la ley de abastecimiento, la de defensa de la competencia, herramienta que ya hemos utilizado
en la pandemia. Reiteramos entonces, ya se están desarrollando los encuentros anticipados por Alberto Fernández al anunciar cómo será, en términos generales, el intento de paliar el incremento de precios, sobre todo de los alimentos. Y vamos ahora a la columna de política agropecuaria de cada semana de la ingeniera Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión. Pasó el verano, pasaron las extraordinarias que nunca fueron, llegó el Congreso, llegó el acuerdo con el FMI, también llegó el otoño y ahora aparentemente el embate es contra la inflación. Lamentablemente, para los sectores productivos, las ideas del gobierno son pocas y en general fracasadas. Vuelven a las viejas recetas de siempre, que no solo no dieron resultado ahora, sino que no lo hicieron hace 4 años atrás, ni 8, ni 10, ni 12, que no dieron resultado acá ni en ninguna otra parte del mundo. Y lo que los sectores productivos como el campo, como la gente, el sector trabajador que vive también este ajuste, se pregunta es, ¿y el achique del Estado para cuándo? ¿Y el achicamiento de los gastos públicos para cuándo? ¿Y la racionalización del costo del Estado para cuándo? Porque hasta ahora de lo único que se trata es de que el trabajo cada vez pague más, de que la producción cada vez pague más, y que los sectores administrativos, básicamente los públicos, cada vez gasten más. El año pasado, no hace 1000 años atrás, el año pasado, Italia aplicó un achicamiento del 30% de su poder legislativo. 30% del legislativo. Y en la Argentina tenemos senados provinciales que hasta ahora nadie puede explicar cuál es el rol que tienen, porque la función constitucional de un senador es representar a las provincias frente a la nación. Entonces, en el caso de la provincia, ¿a quién representa el Senado? A las intendencias. En todo caso, de lo que se trata es siempre de gastar más. La ley de ministerios tenía 8 ministerios en 1880 y fueron suficientes para hacer una Argentina que figuró entre los 5 países más avanzados y más grandes del mundo en las primeras décadas del siglo XX. Ahora tenemos más de 20 ministerios, varios de ellos absolutamente no funcionales, como lo han demostrado todos los acontecimientos recientes, desde los incendios con un Ministerio de Ambiente, hasta los dramas y los femicidios y las situaciones de absoluta injusticia y desigualdad, con un Ministerio de la Mujer que tampoco queda muy claro para qué sirve. En todo caso, para el campo, la situación es realmente muy grave. Puesto casi de vuelta en el banquillo de los acusados, puesto casi de vuelta como el causante de la inflación, cuando está demostrado que sufre tanto el sector productivo
la actual situación global del país como del resto de los grupos que componen la sociedad. De ahí que sea un momento de gran desconcierto, de creciente mal humor, y donde efectivamente el sector oficial sigue resistiendo a hacer lo que tendría que haber comenzado a realizar hace ya más de 2 años. ¿Cómo se realiza el control de la influenza aviar en la que son aves silvestres? Desde el SENASA nos explican. La influenza aviar es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a las aves de corral o aves silvestres. Es una enfermedad que es exótica, esto quiere decir que nuestro país nunca estuvo presente, y es una enfermedad que también puede ser zoonótica, es decir, que puede afectar a las personas. En las aves puede producir una alta mortalidad y alguna sintomatología más inespecífica, como el plumaje erizado, inapetencia. Esta enfermedad es muy importante para nuestro país porque tenemos un estatus sanitario privilegiado. Es muy importante que frente a la detección de aves muertas o de aves con una sintomatología compatible con esta enfermedad, se notifique al SENASA. Para preservar el estatus sanitario, el SENASA implementa una serie de medidas de vigilancia y control y prevención de esta enfermedad. Si vos ves aves muertas o con sintomatología aparente, por favor notifica al SENASA. Los canales pueden ser notificaciones@senasa.gov.ar, por teléfono a cualquier oficina local o también en la app Notifica al SENASA. Dentro de las medidas de vigilancia implementadas por el organismo, estamos difundiendo un video cortito de YouTube muy gráfico de lo que es la enfermedad. Y también les pedimos, si les llega una encuesta, toda la información que podamos recabar en esa encuesta nos ayuda a aumentar la sensibilidad del sistema de vigilancia epidemiológica en lo referente a esta enfermedad. En nuestra recorrida cotidiana, federal e informativa por la República Argentina, nos vamos ahora al Alto Valle. Y allí vamos a ver cómo se está trabajando en materia de variedades de uva que son destinadas al consumo en fresco, esto es, uvas de mesa. Nos encontramos acá en un cultivo de uva de mesa en la Estación Experimental Alto Valle del INTA. Como les decía, uva de mesa, no un parral, que lo tenemos a nuestra izquierda, un sistema de conducción nuevo para nuestra región, que otros países ya lo están usando, Open Gable se llama, viene del inglés Open Gable, y tenemos 2 variedades acá. Serna, también llamada moscatel sin semilla regionalmente, y la otra, Red Globe, que es una variedad con semilla, pero tiene un grano muy grande, oscuro. Lo que vamos a hacer es cómo se cosecha y cómo se embala para un mercado interno y otro para diferir para otoño-invierno, que puede ser interno o también de exportación. Acá lo vemos a Eduardo, cómo realiza la cosecha sin tomar el racimo por abajo, tocando lo menos posible las bayas, o sea, los granos de uva, para que no le quite esa cera natural que tienen las uvas, que le dan un mejor aspecto comercial. Entonces él lo toma por el pedúnculo y corta y lo deposita en una caja de cartón. Esta va con destino, podría ir con destino a la cámara frigorífica. La caja de cartón, una bolsa de nylon perforada por lo general, papel uvero, abajo se depositan los racimos en una sola fila. Una vez llena la caja, se le pone otra nueva hoja de papel uvero y ese sobrecito blanco que vemos como con raviolitos, podría decir, es el generador de anhídrido sulfuroso. Ese generador de anhídrido sulfuroso, con una dosis estándar por kilo, tiene la función de protegerlo de hongos que se puedan generar en la cámara. Bueno, después se le pone otro papel uvero sobre el generador, se cierra la bolsa, se pone la tapa y ya está listo para cualquier tipo de comercialización. El otro embalaje que estamos viendo es un cajón de madera con papel corrugado
básicamente para proteger a la fruta. Se llena el cajón, la misma operatoria de la cosecha, y bueno, se termina cerrando el cajón con el papel corrugado. Y lo que está haciendo Eduardo ahí en cada racimo, si es que le hace falta a cada racimo, es con la tijera sacarle algún grano inmaduro o picado por un pájaro o alguna mala terminación de racimo que no se hizo durante el cultivo en la misma planta, como para que vaya lo más perfecto posible a la caja o cajón. Siempre es importante a la cosecha hacerla sin rocío en lo posible y en las primeras horas de la mañana empezar bien temprano, porque la temperatura también juega en contra para la conservación. Santa Fe lanzó un programa para incrementar la siembra. En revistachacra.com.ar tenemos todo el detalle, con una línea de financiamiento de 7.000 millones de pesos para la compra de fertilizantes. Santa Fe Siembra Más tiene por objetivo aumentar la producción de cereales, oleaginosas, forrajeras y otros cultivos regionales y fruta y hortícolas en un 30%. El gobierno de la provincia lanza este programa Santa Fe Siembra Más, que consiste en una línea de financiamiento, como decíamos. ¿Por cuánto? 7.000 millones de pesos. Servirá para comprar fertilizantes, para sembrar cereales, oleaginosas, forrajeras y otros cultivos regionales y fruti-hortícolas. El programa permitirá que los productores adquieran el producto a través de una línea de créditos exclusivas del Banco Nación, que será bonificada por el gobierno de la provincia. El plazo será de 18 meses, la tasa 29% y el monto máximo por productor será de 6 millones de pesos. Entra en vigencia a partir precisamente del día de hoy. A través de esta herramienta, el objetivo del gobierno provincial es aumentar la superficie sembrada en un 10% y la producción en un 30% en condiciones climáticas normales. El objetivo es abastecer el mercado interno y tener mayores excedentes de exportación para abastecer la gran demanda mundial fruto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Hacemos aquí una pausa, enseguida vamos a regresar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 240 millones de pesos. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
próximo pozo 240 millones de pesos. Continuamos en Chacra TV Noticias en vivo como cada día con nuestras ediciones diarias. Hoy tenemos el gusto de presentarles, como lo anticipamos en la apertura, al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que se encuentra en vivo en nuestros estudios, Matías Lestani. Gracias en primera instancia por estar aquí con nosotros. Buenos días, Karina. Gracias por la invitación. Al contrario, y la pregunta tiene que ver, en principio y para comenzar, con las medidas anunciadas por el titular de la cartera agropecuaria este fin de semana y saber cómo se gestaron, cuáles eran las alternativas. Entiendo que como hombre técnico en la materia, sin duda alguna, habrá usted analizado todas las posibilidades respecto del tema. Mira, Karina, es cierto, todas las decisiones que se toman dentro del Ministerio son decisiones técnicas y tienen alto volumen técnico para poder referenciarlas y que tengan el impacto que uno busca realmente con las medidas. Indudablemente, el entramado social en el cual estamos inmersos en la Argentina, sumado a las distorsiones que vienen internacionalmente con este conflicto bélico, implican tomar ciertas decisiones a través de sus más altos cuadros. Esas decisiones, según vengan de distintas áreas del gobierno, tienen distintas miradas, distintas visiones, pero es importante la figura del ministro a la hora de decidir y de cuando se decide con respecto a todo lo que está debajo de su cartera y implica a las cadenas agroalimentarias de Argentina, la decisión pasa a ser tomada dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estas son evaluadas técnicamente. Hubo un proceso de evaluación de las distintas alternativas que se presentaban de otros ministerios. Técnicamente descartamos muchas de ellas porque indudablemente impactaban de lleno en los productores, sobre todo en los productores primarios, que son el primer eslabón productivo, aquel, lo repito hasta el cansancio, que enciende la llave productiva y que en definitiva uno no puede comercializar lo que no tiene. Entonces, salvaguardando a ese productor, se tomaron las decisiones de ver directamente qué es lo que menos impactaba sobre el productor y sobre la cadena. Por eso eliminar este beneficio transitorio que tenía el diferencial de la industria en pos de una mirada industrialista, pero que digamos por los productores siempre fue resistido y técnicamente desde la mirada de la producción es visto así. Decidimos eliminarlo momentáneamente y repito de nuevo, momentáneamente en el sentido de decir, frente a esta situación y a este entramado social y a los precios internacionales que hay, poder desandar eso y generar un fondo compensatorio que tampoco es atribución del Ministerio, la administración de esto y el direccionamiento, que lo va a hacer a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior, generar un mecanismo que permita a los productores dar certezas y disipar incertidumbres con lo que viene. Paralelamente a esto, nos pareció técnicamente prudente y esencial dar una señal clara con respecto a la siembra y por eso abrimos la posición para 8 millones de toneladas adicionales a la campaña de 22-23, ese posicionamiento de trigo y esas posiciones de trigo para poder potenciar la siembra y la intención de siembra y dejar claro que no se van a subir los derechos de exportación ni en trigo ni en maíz y de hecho lo demostramos fácticamente porque en algún momento las medidas también tienen que ser gestuales y entenderse gesto y abrimos esos 8 millones de toneladas, con lo cual vamos a tener ya fijadas 10 millones de toneladas que van a permitir a los productores que en sí la mayoría no pudo captar estos precios internacionales porque el trigo es uno de los cultivos que más crece en los posicionamientos a futuro y que el productor suele ya calzar su siembra a valores de futuro, entonces no pudo capitalizar esa suba internacional. Esta apertura de esos 2 millones de toneladas adicionales que teníamos, más 8 más ahora, le permite al productor captar ese precio internacional potenciando su siembra y su paquete tecnológico a la hora de sembrar, indudablemente. Vos podés fijar un valor mayor de tu ingreso
los productores agropecuarios somos gestionadores de costos, no determinamos el precio de nuestro producto, con lo cual lo que hacemos es, a determinado valor de venta, estabilizamos un sistema de paquete tecnológico y productivo para eso. Y obviamente nuestra intención de siembra. Los planes de siembra, si bien se vienen desarrollando en los sistemas más estables a lo largo, muchos definen el plan de siembra en este momento. Y era importantísimo dar una señal clara de no aumentos de derechos en lo que es trigo, maíz, girasol y soja en grano, que no impacten directo en el productor, y asegurar una captación de precio para los productores. Técnicamente, y lo estudiamos mucho antes de verlo, simulamos todos los escenarios, todas las medidas, y la realidad es que esta fue la que mejor impactaba en el sector, o sea, la que menos distorsionaba todo el proceso productivo. Le puedo trasladar algunas preguntas que durante el fin de semana algunos productores hacían llegar a la plataforma de medios. La primera, ¿no creen acaso que desde la industria lo que van a hacer, como ha ocurrido en otras oportunidades, es transferir de alguna manera ese diferencial a los productores? Es decir, tenemos menos capacidad de pago, dijo el titular de Seara. La realidad es que en un escenario en cadena, digamos, todos los eslabones tienen que velar por la sustentabilidad de la cadena. Y el eslabón industrial es uno de los que también tiene que velar porque la producción esté. Tener menor capacidad de pago, cuando vos tenés un diferencial, en teoría y en práctica, tu precio de valor de referencia del productor, de la pizarra de las distintas bolsas en el disponible, ya te arroja el derecho de exportación descontado. O sea, el productor se le está descontando un 33% de derecho de exportación. Con lo cual, un beneficio adicional que tenía la industria en pos de potenciar su industrialización, hoy no lo tiene momentáneamente. Es ilógico técnicamente es difícil de explicar que te puedan bajar el precio. En el corto plazo no lo pueden hacer porque se vería claramente, nosotros tenemos mediciones de FAS teórico de lo que es la capacidad de pago de la industria, de los precios internacionales, y se nos prenderían todas las luces de alerta dentro del ministerio en ese sentido, porque primero hoy ya se está descontando, Karina. Entonces, en el mediano plazo no tendrían por qué hacerlo. En un largo plazo podrían disimularse y hacerse, aunque no sería lógico en un contexto de cadena. Primero porque es una medida que se toma en base a una coyuntura que es altamente distorsiva para los distintos países. Los distintos países cierran sus exportaciones de grano, mantienen sus niveles de precio, y hay un montón de ejemplos que con el conflicto bélico lo están haciendo. Nosotros lo que decidimos fue no cerrar nuestras exportaciones, seguimos exportando, aseguramos que no van a tener derecho de exportación adicional los productores, sino que simplemente en las condiciones en las que hoy están van a estar a futuro, y encima les permitimos captar ese precio internacional. Precio internacional que también es captado por la exportación, porque digamos, los exportadores hoy van con esa apertura de 8 millones de toneladas van a poder calzar esa producción, y eso es un beneficio económico fuerte y superior inclusive a estos 2 puntos adicionales momentáneos, y mientras dure el conflicto bélico o mientras esta distorsión se dé. Técnicamente la verdad es que vemos que no se va a poder sostener en el tiempo, porque dentro de poco se define la siembra en Ucrania de lo que es la campaña de invierno, y ahí, teniendo el área, ya sabemos qué es lo que va a pasar con los precios internacionales. Vivimos un recalentamiento fuerte, pero es claro que los fondos están haciendo toma de posición y de ganancia, y vos ves como escalona para abajo, con lo cual vos ves una medida que en el tiempo se va a desactivar mucho más rápido que la fecha de vencimiento que tiene la medida, que de hecho lo hicimos así. Tomamos un aumento, eliminamos el diferencial, digamos, pero por un tiempo determinado. ¿Hay alguna idea dentro de lo que es la cartera agropecuaria y que se pueda contar acerca de cuál sería ese plazo que estudian podría estar vigente esta eliminación? No tiene fecha de eliminación, que es el 31 de diciembre. O sea, para mí fue claro técnicamente determinar una fecha de vencimiento, no ponerlo en una temporalidad que no sepas cuándo, porque esto de temporal por ahí es provisorio para siempre, en la impronta de cualquier argentino, con un montón de aspectos, no con esto, pero era clave
poner una fecha de corte. Indudablemente, si las condiciones mejoran rápidamente, si se estabiliza y Dios quiera la guerra termine por los mejores términos lo antes posible, indudablemente no va a ser necesario y se desandará rápidamente. Muchos productores también nos decían las retenciones a las exportaciones son inconstitucionales, al no tener un presupuesto, la modificación de las mismas es inviable. Usted sabe que desde la Sociedad Rural Argentina están enviando una carta pro forma, digo esa entidad como lo están haciendo otras también, una carta pro forma para que los productores se entreguen oportunamente. ¿Cuál es su visión respecto a ese tema? Mira, no me corresponde a mí saber la legislación de las retenciones, no está dentro de mi potestad, digamos, tampoco dentro de mi expertise, ¿sí? Puntualmente en el diferencial hay un beneficio otorgado por el Ministerio de Agricultura y está dentro de la cartera técnicamente de las posibilidades de la cartera. Es economía quien maneja los derechos de exportación y es economía a través de la justicia que se tenga que decir sobre este tema, digamos. Nosotros no lo manejo, no está dentro de nuevo ni de las atribuciones de mi puesto ni mi expertise técnica hablar sobre la legalidad o ilegalidad de los derechos de exportación. Es algo que determinará la justicia. Sé que hay legislación ya preexistente sobre el caso, el Congreso, la Corte Suprema, o sea, tendrán que evaluarlo el poder que lo tenga que hacer, digamos. La verdad es que no me corresponde a mí mirarlo, yo solamente miro técnicamente y sé que las atribuciones en cuanto a un beneficio que otorgó este mismo ministerio están para poder suspenderlo transitoriamente a una parte que es la cadena industrial básicamente y que no impacte sobre el productor, porque aparte cualquier movimiento de derecho de exportación o de otros programas que se habían enviado como alternativas viables le pega directamente al pequeño y mediano productor, y eso, al pequeño, mediano y grande. Y la realidad es que la razón de ser de este ministerio son los productores, cualquiera sea su escala. Entonces, contenemos a toda la escala de productores y velamos por ellos. La decisión técnica fue la que no impactaba directamente sobre ninguno de esta escala de producción. Biocombustibles. Puntualizaron en la mañana de este lunes que con el incremento de 1 punto de las retenciones a las exportaciones va a ser difícil exportar y que la capacidad instalada hoy está en un 50% o un poco menos y que esto agravaría la situación. ¿Cree que efectivamente va a ser así? Es que en realidad, tomando la decisión técnica de mover 2 puntos, si no hubiéramos movido 1 punto adicional, tampoco exportarían nada a Europa, porque entraría en zona de dumping para la legislación europea. La realidad es que en biocombustibles indudablemente no estaba la motivación de subir ese punto, pero estudiando la legislación y el posicionamiento donde si subíamos esos 2 puntos y dejábamos descalzado biocombustible, entrábamos en una zona de dumping legal para Europa, bloquearían la totalidad de las exportaciones. A veces tenés que tomar medidas, la verdad está en lo posible, decía Julio Argentino Roca, y tenía razón en eso. O sea, tenemos que ver lo que es posible y factible, y ahí lo que se priorizó es el no bloqueo de la exportación a Europa, más que el punto adicional que se pudieran subir, que repito de nuevo es temporal, porque tiene un horizonte temporal mientras dure esta situación bélica, y que después de eso se desandará en la misma forma. Una escalera se baja por los mismos escalones por los que subiste, y la idea es precisamente esa idea de escalera y de no tomar decisiones drásticas que te lleven a una punta de la escalera, y sobre todo que no se tomen dentro del área de la cartera de injerencia, a una punta de la escalera sin haber pasado los escalones previos técnicos, racionales y sobre todo de sentido común. Antes de pasar al tema ganadería, si no le parece mal, que le quiero consultar también respecto de ese tema, si están atentos. En las últimas horas, dirigentes agropecuarios puntualizaron su malestar respecto de las medidas adoptadas, no podemos ocultarlo. Sobre todo hubo asambleas de algunos productores en distintas zonas, muchos en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y han puntualizado que, bueno, tienen la intención de trasladar esto a la mesa nacional, a la mesa de enlace. ¿Está previsto alguna convocatoria en particular, más allá de esta anunciada por el propio presidente de la Nación,
a empresarios y demás, por parte del ministro a la mesa de enlace? El ministro se ¿Por su reunió, presencia? el ministro y yo también estuvimos reunidos con la mesa de enlace, les explicamos las medidas. ¿Después del anuncio? No, un poquito antes, o sea, algunas, ¿sí? Sobre todo con el tema de la carne que me vas a preguntar ahora. Después del anuncio, el planteo técnico, digamos, está a disposición para que sea evaluado por los técnicos de la mesa de enlace, con quienes he interactuado innumerables veces, y tienen un canal abierto y de diálogo para discutir técnicamente el impacto o no de las medidas y de cómo se llevan adelante. Lo que sí no podía pasar era no tomar el tema y no absorberlo dentro de nuestra cartera, sobre todo si se estaban planteando desafíos o medidas que iban a impactar en la cartera. Entonces, frente a una situación, lo que vos no podés hacer es no actuar, porque si vos no actuás, las decisiones se toman en otro lado. Y la realidad es que, como bien dice el subsecretario de Ganadería, si no te pensás vos, te piensan otros. Entonces, técnicamente, nos pensamos nosotros. ¿Qué pensamos? Velando por los productores, básicamente. Soy productor y pienso en productores. O sea, técnicamente mis análisis van en la protección de los productores. Entonces, con la mesa de enlace hay un diálogo fluido y abierto con sus presidentes, con sus cuadros técnicos, y así va a ser siempre. Las puertas de la Secretaría siempre están abiertas. Con la industria también nos juntamos previamente para informar, a ver qué veíamos, qué se podía hacer. Las decisiones se tienen que tomar en cadena, digamos. Entiendo también que uno llama a todos los actores, las decisiones se toman con todos los actores sentados. Para poder expresar lo que uno siente se tiene que sentar en la mesa y expresarlo, lo que uno ve, pero indudablemente en algún momento somos funcionarios de Estado, tenemos que tomar decisiones y las tomamos, pero las tomamos desde un punto de vista de solvencia técnica, plena, técnicamente mirando lo que tenemos que mirar y salvaguardando lo que tenemos que salvaguardar. Y damos una discusión técnica de consensos técnicos. Voy al tema ganadería. Ante lo que ocurrió, que fue de público conocimiento y que se llevó la portada de los diarios porque la carne, no es un chiste que el bife tiene la forma de la República Argentina, ha marcado un poco la historia de la República Argentina desde Rosas para acá, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra esencia, y se llevó la portada de los diarios. Aportan al cupo, no aportan al cupo. Había, como señalaron algunos, ciertas presuntas irregularidades en la distribución de los cupos correspondientes a la vaca china, o a lo mejor desde la industria necesitaban que solo estuvieran incluidos los frigoríficos que los nuclean, por ejemplo el consorcio. ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Porque es muy extraño que una asociación tan grande haga una queja y luego se vuelva atrás con su posición. Yo creo que en realidad, bueno, el sistema de transparencia respecto a los volúmenes de equilibrio de exportación, los frigoríficos saben que nos reunimos todos los jueves de cada semana para mirar, charlar, debatir y ver los problemas que tiene la industria y el sector en cadena, ¿sí? Indudablemente, a veces los eslabones ven un posicionamiento de cada uno, y en el tema de vaca DIE, vaca china, está totalmente abierto el volumen. O sea, todo lo que está saliendo, mal podríamos nosotros inferir en eso. Primero porque técnicamente no impacta en el mercado interno, son animales que no se consumen en el mercado interno. Segundo, son los que generan y permiten la resiliencia del productor en cuanto a asegurarse una reposición. La mayoría de los productores reponemos vendiendo animales viejos o de categorías D y E para exportación, que termina yendo a China y que nos permite hacer el recambio de ese animal, de esa vaquillona de recría, que la tenemos que pasar a que sea ese vientre productivo, esa capacidad instalada que tenemos que seguir manteniendo. ¿Te imaginas cómo impactaría cualquier distorsión en eso, en una época de zafra como la que estamos viniendo, de una sequía que afecta el 35% al 30% del stock ganadero en las provincias que está afectando, donde vos tenés un aumento de la zafra de vaca de IE se adelantó un poquito fruto de la sequía, los incendios en Corrientes también? ¿Te imaginas a los productores correntinos teniendo que bajar cargas, sacando sus animales de IE para poder de nuevo generar esa reinversión, esa resiliencia productiva, y que no los puedan sacar o que los tengan que vender un valor menor porque no están yendo?
bajo ningún punto de vista vamos a influir sobre lo que es la categoría D y E, porque creemos que primero la zafra es estacional, estamos en plena zafra, no hay argumento técnico valedero para eso, salvo buscar un posicionamiento determinado con respecto a la compra del animal, lo cual técnicamente no va a ser avalado. Después, ¿qué es lo que hace el consorcio? Plantea, yo creo que cada eslabón de la cadena plantea sus necesidades desde su punto de vista, pero todos los puntos de vista son valederos, tenemos que analizar todos, y en eso vuelvo a como iniciamos la charla, Karina. El primer eslabón productivo es el productor, es el que enciende esa llave del sistema productivo, y nadie puede comercializar lo que no tiene. Si no potenciamos la ganadería argentina y no salimos de este estancamiento productivo que tenemos, nunca vamos a poder aumentar nuestros niveles de consumo y tampoco exportar más. Y no es que sean antagónicos uno de otro, son totalmente complementarios. Pero en esa complementariedad tenemos que dar los mecanismos que permitan la potenciación de esto. Eso es lo que vemos, y técnicamente se hacen todos los análisis, se evalúan. Argentina va a terminar exportando este cuatrimestre cercano a las 200.000 toneladas, con lo cual va a estar en un nivel de exportación cercano al récord del 2020. Entonces, de hecho, la exportación física de febrero fue récord aún comparado interanualmente con el 2020. No te digo 2021 porque hubo distorsiones durante el año, pero que nos costó desandar, y que escribimos y que lo armamos. Y aparte quiero ser recontra claro. La apertura de la vaca de IE es letra de las entidades y escrita por sus técnicos, por mí particularmente. Yo no podría nunca eliminar eso. Si borro con el codo lo que escribí con la mano, sinceramente, primero antes de hacerlo presento mi renuncia. O sea, no lo voy a hacer, no lo veo, no me parece técnicamente solvente y sustentable. Y defiendo productores. Escribir cualquier distorsión de esas impactaría sobre todo en el productor chico y mediano, y más el que está en una situación extrema como es la sequía. Ni quiero pensar en impacto sobre los tambos, que basan casi el financiamiento de su recría en la venta de esos animales. Con esta coyuntura internacional y también local, que todos conocemos desde el punto de vista económico, el plan ganadero en el que usted participó, justamente no solo en la redacción de ese artículo, sino está evolucionando correctamente. Quiero decir, hay reunión con la mesa ganadera respecto de los distintos temas, se han integrado los integrantes del sector porcino y el aviar, que forman parte, pero que estaban un poco rezagados en cuanto a las medidas para esos sectores en particular. Creció mucho el consumo de ambos productos. Indudablemente, y es por donde tenemos que ir también. Son productos que forman el pool de proteína para la mesa de los argentinos. El Plan Ganar, si bien está apuntado básicamente a ganadería bovina y son los actores, lo que hicimos fue contener por fuera del Plan Ganar, con un montón de créditos y de medidas, todo lo que tiene que ver con avicultura, que principalmente van con canales de financiamiento a la reestructuración también del eslabón del integrado, digamos, y de las instalaciones de integración, que son el cuello botella. El Plan Ganar en cadena apunta también a acompañar el proceso del despostado que viene y la necesidad de avanzar en eso con la incorporación de cámaras de frío, que va a generar una mejor distribución de la logística de carne y obviamente un perfilamiento de los cortes a los sectores de mercado que lo pueden consumir. Esta mejor distribución va a permitir tener cerdos exportables mejores. Y lo que es ovinos camina por ley ovina, que se potenció fuertemente haciendo la actualización de los montos de ley ovina en tiempo y forma, que venía muy rezagado. Lo que es cerdos, estamos trabajando también con líneas de crédito de industria para potenciarlos específicamente. Entonces, en realidad es un conjunto de medidas englobantes que va en el Plan Ganar. En la implementación en territorio están presentes todos los actores, las asociaciones de productores, las asociaciones de vacunación, el INTA, los grupos de cambio rural, los puntos focales municipales y provinciales, los programas y aquellos grupos de interacción ganadera
o agropecuaria que tiene cada una de las provincias, como los grupos guía, los grupos Ñanden, Corrientes, o sea, trabajamos con todo los grupos CREA, trabajamos con todo el conjunto productivo. No hay forma de que una medida y de que un plan se estabilice en el tiempo si no tiene sentados a la mesa de la implementación a todos los actores. Hay dos líneas básicas y eso no hay discusión técnica con ninguno de los técnicos ni de las personas que forman la expertise productiva ganadera de la Argentina, en que tenemos que aumentar nuestro peso de faena y tenemos que aumentar nuestra eficiencia de destete. Vamos camino a eso. El Plan Ganar tiene esos dos objetivos centrales que después se desandan en toda una serie de objetivos puntuales que permiten que la manifestación y la potencialidad de esos dos logros centrales que queremos llevar, porque en definitiva es más carne para la mesa y más carne para la exportación. Tenemos que romper esa dicotomía y esa dicotomía que no existe y ese techo productivo en el cual estamos con índices muy bajos regionalmente en ambos aspectos. Ya el peso de faena viene mejorándose paulatinamente, nos queda aumentar el número de cabezas por vientre, básicamente, y que esa capacidad instalada que tengamos tenga una manifestación plena. Vamos camino a eso y todas las medidas se toman en base a eso. El Plan Ganar está desembarcando en territorio. En Corrientes obviamente nos cambió todo el contexto de lo que pensábamos hacer con la sequía y con el impacto que va a tener esta sequía sobre los volúmenes de stock, pero vamos a potenciar productivamente en cada una de las provincias ganaderas esto. Lestani, el ministro y ustedes ¿sabemos cuál es el acceso que tiene el ministro Guzmán, el titular de la cartera agraria, al presidente de la Nación, Alberto Fernández? También sabemos cómo y de qué manera, porque los periodistas obviamente desinformados, tiene acceso al titular de la cartera de producción y a quién en el gobierno. ¿El ministro Julián Domínguez y usted como secretario de Agricultura tienen acceso directo al presidente de la Nación, Alberto Fernández? El acceso directo al presidente es un atributo del ministro, digamos. Yo soy un cuadro técnico que apoya al ministro. El ministro es quien hace los planteos técnicos y políticos que ve sobre el sector. Me consta que así es y me consta que el diálogo es fluido y abierto y creo, miren, Karina, la política es gestual, queda claro con las medidas. Mucho se habló, mucho se dijo, vienen intervenciones, van a subir los derechos, van a llevar la soja al 33, pero también el trigo desde el 15 hasta el 23 vi artículos de todo tipo. El maíz, van a prohibir la exportación de esto. Lejos estuvo todo eso. Pero hubo propuestas al respecto, que no surgieron del ministerio. Las propuestas, la política agropecuaria de la Argentina se decide puertas del ministerio. La decide el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y eso quedó recontra claro con la medida que se tomó. El secretario de Agricultura de la Nación, Matías Lestani, ha tenido la gentileza de acompañarnos en la mañana de hoy en Chacra TV Noticias, en vivo, conversando de todos los temas, esta media hora que nos ofreció para poder esencialmente llevarle a los empresarios agropecuarios, a los productores, su palabra en primera persona, como usted dice, si el 12, el 15, el 23 o tantas especulaciones. Lo mejor es conocerlo a través de su propia expresión y por supuesto a través de usted, que es la autoridad que junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, como usted dijo, intraministerio y intracartera, toman estas decisiones. Así que le agradecemos enormemente. Muchas gracias, Karina, y para los productores quédense tranquilos, está claro por dónde vamos y creo que está bueno esto para que se pueda entender y ver hacia dónde caminamos y por qué. Muchas gracias. 19 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a reencontrarnos en las distintas ediciones de Chacra TV Noticias durante esta jornada en la que ha comenzado el otoño y así lo demuestra la temperatura. Gracias y hasta cualquier instante.